Saludos, queridas hermanas, amigas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría darles este pequeño aprendizaje o esta pequeña meditación que el Señor me ha dado y he aprendido, hermanas. Siempre le pido a nuestro Dios que nos enseñe de lo pequeño, de lo grande, pero que todo lo que se pueda vivir diariamente lo podamos aprender y saquemos una lección de cada situación que vivimos. Esta palabra trata de la historia de los Gabaonitas, la venganza de los Gabaonitas que se encuentra en 2 de Samuel 21. Habla aquí de que en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David consultó al Señor por qué había esa hambruna que hubo en todo el territorio, en todo el territorio donde él estaba. Y el Señor le contesta. Acá podemos aprender que David siempre consultaba al Señor. Él aún estaba pues frente a una batalla y le consultaba: voy a esa batalla, ¿qué hago, Señor? Voy acá, me darás la victoria. Y el Señor le respondía: ve, porque te daré la victoria. Acá le pregunta por esta hambruna y el Señor le contesta y le dice: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Le dice el mismo Dios a David cuando le consulta por esa hambruna que hubo por 3 años. Entonces dice que el rey David llamó a los Gabaonitas y les habló y les dijo qué iba a hacer por esto, ¿no? Eso está, como les repito, en 2 de Samuel 21, del 1 en adelante. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Señor? Porque seguramente ellos maldecían la heredad. Ellos maldecían a lo que el Señor les había dado en lo que tenían allí en esa tierra. Y dice en el 4, y los Gabaonitas les respondieron: no tenemos nosotros querella, no tenemos parte sobre plata ni oro o con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre, o sea, refiriéndose a Saúl, que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Señor en Gabá de Saúl, el escogido del Señor. Y el rey dijo: yo los daré. Y así les dio 7 hijos de Saúl. Cuando uno va un poquito atrás a esta historia, uno va viendo la parte de Josué. La parte, o sea, esto está, uno se tiene que remontar a unos cuantos años atrás, la historia de Josué. Cuando Josué, pues el Señor le estaba entregando las tierras para conquistar, y una de ellas era pues la tierra de los Gabaonitas. Y dice que eso está en Josué 9, 1 en adelante, que los Gabaonitas, para no morir en manos de Josué, ellos hicieron juramento delante del Señor. Ellos usaron de astucia delante de Josué. Ellos vinieron disfrazados prácticamente con ropas viejas, zapatos viejos. Tenían hasta panes que estaban hongosos, tenían sus voltijos viejos y prácticamente no tenían agua, haciendo figurar que ellos venían de lejos.
Y usaron de esa astucia para que así, engañando al pueblo de Israel, ellos pensaran que venían pues de tierras lejanas. No fue así, y ellos seguramente se tuvieron pena de estas personas y los perdonaron. No los mataron, pero hicieron un juramento que no los iban a tocar, que no los iban a matar. Y ese juramento lo hicieron delante del Señor, que no iban a tocar. Eso lo hicieron Josué y los príncipes en ese entonces de Israel. Está en Josué 9, en 9:14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. No consultaron porque el Señor les había dicho que exterminaran a los pueblos que estaban vecinos, que ellos iban a conquistar esa tierra, y ellos no consultaron al Señor. Eran naciones paganas, eran naciones que tenían dioses, pues eran idólatras. Y dice en el 15, 9:15, Josué 9:15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pero pasados, dice, 3 días que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces ahí ellos fueron y les dijeron por qué hacen eso. Y bueno, ellos dijeron que este pueblo dijo que era por temor, porque tenían miedo. Esto se lo dijeron en el 24, y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas y a causa de vosotros, e hicimos esto. O sea, hicieron esa mentira. Al final ellos hicieron algo y dice que no consultaron al Señor, y ellos pues se enlazaron con ese juramento, con ese pacto delante del Señor. Y eso no lo respetó Saúl. Y él en su celo, después de unos cuantos años en su celo, pues él trata de exterminar toda esta nación, y le hizo prácticamente pues los dejaron sin mucha población, prácticamente sin población se podría decir, les dejaron sin gente. Y ahí es cuando el Señor toma esa parte, como decir, es un derecho, ¿no? Un derecho legal que se había roto, un juramento delante de Dios, y ahí es cuando Dios manda esa hambruna. Y David consulta al Señor por qué, y es por causa de los gabaonitas que que Saúl que Saúl acá dice, ¿no? Que él derramó sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Así que no quedó como decir algo, es como que Dios toma en cuenta eso, y es un derecho legal que se presenta en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos le piden allí 7 hombres para que se pueda, como decir, saldar esa cuenta, 7 hijos de Saúl. Y ahí es cuando David les entrega a los 7 hijos de Saúl, y mueren ahorcados. Después de eso, en el 14, segunda de Samuel 21:14 dice, y se ocultaron los huesos de Saúl y de los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Seba, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Yo, hermanas, meditando un poquito esta palabra, simplemente el Señor me trajo un poco esto de los derechos legales o las armas forjadas. Esta enseñanza ya se había dado anteriormente, pero me quedé ahí pensando un poco en esto, cuando se quiebra un juramento, cuando uno hace un pacto delante de Dios, cuando uno hace promesas delante del Señor y no las cumplimos. El Señor eventualmente nos va a pedir cuentas por esa palabra, por esa promesa, o por ese pacto, o por esa
ese momento que quizás nosotros rendimos nuestras vidas al Señor y le ofrecimos algo y no lo hemos cumplido. Las armas forjadas, más bien se podría decir que, que es como una desobediencia que también trae de alguna manera un derecho legal, ¿no? Porque están las armas forjadas y está también la parte del derecho legal, ¿no? Y las armas forjadas es cuando uno desobedece algo y a conocimiento de nosotros que estamos desobedeciendo y entonces también se abre una puerta para una maldición. En el caso de los derechos legales acá, yo asumo que Saúl sí sabía que había habido un pacto ahí, porque pues en ese tiempo sí habían los cronistas, habían los que escribían y se sabía esas leyes, ¿ya? Entonces él también se fue en contra de eso, como decir, otra cosa más que se desobedeció. Y ahí hubo, se podría decir, un derecho legal para que esto ocurriera. Y yo pensando y viendo un poco más la parte de nosotros, actualmente lo que uno podría decir, yo meditaba un poco en lo que nosotros podemos hablar. A veces nosotros en nuestra ignorancia podemos decir algo, ¿no? Podemos hacer algo que no le agrada al Señor, que no le gusta a nuestro Padre Celestial, que de repente un versículo que dice que pudiendo hacer lo bueno y no lo hemos hecho, nos es contado por pecado. Y muchas veces sí, hemos cometido esos errores que pudiendo hacer algo bueno, no lo hemos hecho. Y nosotros como mujeres, si hemos estado criando hijos, si hemos estado eh, pues en algún momento que hemos podido hacer un bien y no lo hemos hecho. Sí, y yo pensaba, yéndome un poquito atrás, y meditaba y decía, Señor, yo muchas veces no he enseñado esto a mis hijos, no les he dado esto, les he dado este otro ejemplo, y le tuve que pedir perdón al Señor por haber permitido que dejarlos ver películas conmigo que no le fue bueno para ellos, o conversaciones que no tenían que haber escuchado, o palabras que yo hablé y no fueron las correctas, o, simplemente permitirles hacer algo, permitirles y no ser un obstáculo o no pararlos en ese momento. Entonces, ellos se van creando un hábito y yo voy permitiendo eso y se abren puertas a un mal hábito. El mal hábito, lógicamente, eso va a traer a una conducta y la conducta se va formando un carácter y el carácter pues va siendo va a ser la personalidad total de esa persona y va a ser difícil, a no ser que se arrepienta, a no ser que conozca la verdad, pues que haya un cambio en su vida. Así que meditemos, hermanas. Yo en estos días estuve meditando y sí, encontré cosas desde muy pequeña. Encontré y le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, perdóname, porque hice esto que no estuvo bien y lo hice quizás en ignorancia, lo hice también puede ser en desobediencia, como sea que lo hice, pero no agradó al Señor. Y yo le dije, Señor, perdóname, perdóname. Entonces con eso que yo le pedí perdón, yo oré y sí, agarré y fui con ese perdón de Dios, con esa ya cubierta y limpia totalmente mis vestiduras, voy delante del enemigo y sí, le quito el botín, quito el derecho que él tenía, el derecho legal que él tenía y se lo quito y se lo arrebato, le quito lo que él me robó. Entonces yo allí sí vi la mano de Dios. Vi la mano de Dios, quizás poco a poco estoy viendo, porque es algo que yo recién lo estoy entendiendo y lo quería compartir con ustedes, porque creo que es algo importante que nosotros
muchas veces estamos orando o no estamos viendo algo y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, que nos diga. Y a veces son pequeñeces, pero delante de Dios hay derechos. El enemigo se para, es una corte y él se para, él se va, se presenta como una corte, como ya lo hemos aprendido, se presenta, así como se presentó ahí cuando pasó lo de Job. Si ustedes leen el libro de Job, ustedes van a ver, el enemigo se presenta y allí va y argumenta con el Señor. Entonces nosotros tenemos que, todo, cualquier cosita, tenemos que cubrirlo y pedirle perdón al Señor y de allí empezar nuevamente. Si había algo ahí en contra, bueno, ahora tengo esto, ya el Señor me perdonó, ahora tú no tienes nada con esto, el Señor me perdonó, me sanó, me limpió, me redimió, estoy cubierta con Él, con su sangre y ya está saldado, esto está saldado delante de Dios, porque Jesucristo lo saldó, Él pagó esto, Él me redimió con precio de sangre. Entonces nosotras tenemos que ir viendo eso. Acá, en esa situación, acá hubo un precio, sí, un precio de sangre, ya, pero esta es una historia que uno puede coger un ejemplo y cómo nosotras podemos hacer, ir viendo, quizás hasta cómo criamos a nuestros bebés tan chiquititos y cómo uno va criando, los que están escuchando, de repente escucharon algo que no les gustó, de repente estuvieron presentes en gritos, en contiendas y el bebé estaba ahí. Y después cuando ellos tienen 10, 12 años, 15 años, ellos están nerviosos, ellos están deprimidos, están tristes. ¿Por qué? Porque fueron siempre testigos de peleas, de discusiones, de palabras que los dañaron. Entonces uno tiene que ir y pedir primeramente perdón a Dios y arreglar esa cuenta, saldar esa cuenta. Y allí vamos a cubrir y vamos a dar un paso hacia adelante para que haya la total libertad en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro ser y vamos así ser parte de lo que el Señor quiere, ¿no? Porque a libertad nos llamó el Señor. Bueno, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, hermanas. Sean bendecidas y la paz del Señor esté con todas ustedes.